Gracias y es un gusto otra vez compartir, otra vez Hechos. ¿Está bien, Ricardo? Yo sé que van a estar viendo esto en unas semanas ahí en la iglesia y bueno, será un buen repaso. Entonces, Hechos capítulo 12. Al estar pensando en este tema de la misión de la iglesia y al estar pensando en la manera en la cual la iglesia tiene una misión, tiene una encomienda dada por Dios, pero detrás de eso, ¿qué es lo que está sucediendo? Desde nuestra perspectiva, las cosas no siempre van bien. Desde nuestra perspectiva, parece que a veces la misión de la iglesia está fallando y no se está cumpliendo. Y desde nuestra perspectiva, tendemos a desanimarnos muchas veces. Así que este capítulo que vamos a leer hoy es un capítulo que creo está diseñado para mostrarnos la gran narrativa de toda la Biblia, como veíamos anoche, desde la perspectiva de Dios y desde la soberanía de Dios y de la manera en que Él controla y gobierna sobre todas las cosas. Y vamos a ver en este capítulo cómo es que Dios siempre gana. Ah, sí, ¿verdad? Porque no le hace publicidad a la iglesia. Sí está. Vamos a ver cómo es que Dios siempre gana. Y me encanta esta historia. Es un paréntesis dentro del libro de Hechos, en el cual, como veíamos anoche, ya estábamos viendo la introducción de Pablo al ministerio por su buen amigo Bernabé, que lo jaló a Antioquía. Y ahora hay casi es el último paréntesis en el libro de Hechos, en donde vamos a ver algo acerca de Pedro. Va a volver a aparecer ahí en el capítulo 15, pero realmente esta historia es una historia que creo que está aquí para que veamos tres aspectos sobre el control y la soberanía de Dios sobre de todas las cosas. Número uno, Dios siempre gana, aún cuando parece derrota. Número uno, Dios siempre gana, aún cuando parece derrota. Lean el pasaje. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Imagínense, para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, como buen político, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Eso hacemos. Y entonces, dice, como que esto de matar cristianos les gusta, entonces va y prende a Jacobo, que es uno de los 12 apóstoles, lo mata, y entonces procedió también a prender también a Pedro. Entonces él como que pregunta ahí, ¿quién es otro de estos líderes cristianos que podemos hacer lo mismo? Hemos escuchado de uno que se llama Pedro, podríamos aprenderlo a él también. Eso les va a enseñar a los cristianos quién está en control. Y entonces encarcela a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Imagínense, pónganse en el lugar de la iglesia aquí. ¿Se sentirían desanimados?
se sentirían amenazados si uno de los principales líderes es arrestado y asesinado? Jacobo, uno de los 12 apóstoles, así nada más. Y podríamos pensar que cuando arrestan a Pedro, no quiero arruinar la historia, pero Pedro sale vivo de esta. No, parecería como que Dios dice, híjole, se me fue Jacobo, tengo otra oportunidad con Pedro. A Jacobo lo mataron y ahora Pedro está en la cárcel y ¿sigue estando Dios en control? Aunque mataron a Jacobo. Es difícil cuando situaciones suceden en la iglesia que parecen ser derrotas para la iglesia. Cuando parecen ser situaciones que pensamos, Dios, si tú estuvieras en control, tú deberías de haber hecho algo sobre eso. Tú deberías de haber hecho que las cosas salieran de una manera diferente. Saben, muchos de ustedes, ahorita hacían referencia a mis papás, pero muchos de ustedes saben lo que sucedió el año pasado. Y yo, en el momento en que sucedió todo, fue una situación muy difícil para mí y para nuestra iglesia, porque mi papá falleció de un infarto repentinamente. O sea, no teníamos ninguna señal de que algo estuviera mal. Entonces estábamos ahí juntos en la iglesia en la mañana, en el servicio, sirviendo juntos, y después de la comida falleció. Me habló mi mamá y me dijo, tienes que venir porque no está respirando tu papá. Entonces fuimos para allá y ya acababa de suceder el infarto. Y 2 semanas después falleció mi mamá. Y digo esto solo porque quiero que entiendan cómo es que, y yo pensaba sobre esto, en el momento en que sucedió, justamente me hablaron por teléfono mis hermanas para ir a ver a mi mamá porque no estaba bien y acababa de suceder lo de mi papá y yo estaba luchando, Señor, es demasiado pronto. O sea, 2 semanas, que prolonga eso un poquito más, unos meses más a lo mejor. Pero no era lo que Dios tenía en su plan. Y yo me imagino esta situación en la que estaba pasando la iglesia, cuando vieron que mataron a uno de los apóstoles y que habían encerrado a otro de los apóstoles, en donde probablemente sentían que Dios no estaba en control, o parecía que no estaba en control. Imagínense esta situación. ¿Cuáles son los días de los panes sin levadura? Pascua. Es más o menos en estas fechas, ¿verdad? Entonces habría sido el mismo tiempo. ¿Y cuándo arrestaron a Jesús? Ahora pónganse en el lugar de Pedro. Para Pedro, él está ahorita encerrado en la cárcel, acordándose de ¿qué? Una situación muy parecida que sucedió cuando arrestaron a Jesús. Se están esperando precisamente para que pasen los días de los panes sin levadura y ahora juzgar a Pedro. Entonces él ya sabe, o sea, en la mente de Pedro, ¿qué es lo que probablemente va a pasar? Probablemente va a terminar como Jesús. Él acaban de matar a su buen amigo Jacobo, ahora él está en la cárcel. Y yo no sé, hermanos, si ustedes han vivido situaciones difíciles como esta, probablemente no, pero sí han vivido situaciones en las cuales son confrontados con cuál es el fundamento
de sus vidas. Y aquí es uno de esos momentos en los cuales Pedro tenía que pensar sobre su propio maestro, cómo terminó él y cómo la situación en la que estaba él. Y tenía que tener una nueva perspectiva acerca de la soberanía de Dios. Porque Pedro, cuando había sido confrontado por una niña, cuando Jesús fue arrestado, ¿cómo reaccionó? Yo no lo conozco. Y hasta dijo unas cuantas groserías para asegurarse de que no lo asociaran con ese grupo, ¿verdad? Tuvo miedo de terminar como Jesús estaba en ese momento. Pero en esta situación, donde está Pedro ahora en la cárcel, ahora él tiene una nueva perspectiva acerca de la voluntad de Dios para su vida, manifestando el siguiente principio. Miren, Dios siempre gana aun cuando parece derrota, porque Él sigue siendo soberano, porque Él será glorificado en nuestra vida o en nuestra muerte. Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Jesús ya había predicho una situación así. En Marcos 10:35 leemos que se le acercaron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Cuál era la copa que ellos iban a beber? Martirio. Esto es lo que experimentó Jacobo. Pero pónganse en el lugar de Pedro ahora, en este momento, y piensen qué tan diferente es Pedro del Pedro que habíamos visto en los evangelios negando a Jesús 3 veces. ¿Pudo haber Dios sacado a Pedro antes? Estuvo encarcelado una semana. ¿Pudo haber Dios librado a Pedro la primera noche que estuvo ahí? ¿Pero cuándo se esperó? ¿Hasta qué momento se esperó? Hasta la última noche, justo la noche antes de que iba a ser ejecutado. Ahora, yo no sé ustedes, pero si esta es mi última noche de vida, yo no sé si podría dormir. Dice el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. O sea, no solamente está dormido encadenado a 2 soldados. Pedro es uno de esos que parece ser que tenía el sueño muy profundo. Por ahí anda mi hijo, lo voy a penar. A mi hijo, pero ¿alguien tiene un Kleenex? Porque eso sí, me dan agua, pero no me dan Kleenex. Voy a penar a mi hijo, pero tengo un hijo sonámbulo, que es mi hijo el más grande, y se para y hace cosas y está dormido y así es, y todas las noches habla y se mueve. Y yo me imagino que Pedro era algo así, bueno, porque van a ver la historia, qué tan profundo estaba dormido Pedro. Pero
yo pienso, yo leo esto y dice, ¿cómo está dormido sabiendo que lo van a matar al siguiente día? ¿No es un poco extraño? Yo no sé si yo podría hacer eso, pero creo que aquí Pedro está reflejando la confianza en la soberanía de Dios, que va a reflejar más adelante en 1 Pedro 5:7, cuando dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Echando qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mañana es mi último día de vida. Buenas noches. Esa clase de confianza. Porque Dios siempre gana, aun cuando parece derrota. Porque Él sigue siendo soberano. Él se glorifica en nuestra vida y en nuestra muerte. ¿Se glorificó en la vida de Jacobo? Sí. ¿Y se va a glorificar en la vida de Pedro? Sí. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Adelante. Que pase lo que tenga que pasar. Número 2. Dios siempre gana. Y esto lo voy a conectar con el mensaje que compartía con nosotros Sujel anoche. Dios siempre gana a través de su iglesia. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, por si una luz resplandeciendo en la cárcel no fuera suficiente para despertarlo, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hace unos días tuve una visión de una manta bajando del cielo con unos animales. Creo que esto es algo así, pero como que sigue medio sonámbulo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ya reacciona, ya está en la calle, media calle, y ya ahora ya sabe que lo que sucedió es real. Y se acuerda, miren hermanos, este versículo 5 lo puso aquí Lucas, inspirado por Dios, por el Espíritu, para que hagamos una conexión entre estos dos eventos. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ahora se acuerda, la iglesia está orando por mí. Voy a dejarles saber lo que Dios ha hecho contestando sus oraciones. Es decir, Lucas quiere que veamos la conexión que hay entre la oración y lo que Dios hace. ¿No es cierto? Habiendo considerado esto, versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Creo que es Pedro. Y no le abre porque está tan emocionada que dice, tengo que avisarle a la gente. Y dice, ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Bueno, no sé qué seminario fueron ellos, pero más bien, no es Pedro el que estás escuchando,
es el ángel que Dios puso para cuidar a Pedro avisándonos que ya lo mataron. Entonces, probablemente eso más bien es lo que estás escuchando. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo. Este es otro Jacobo, no el que mataron, es otro Jacobo, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Nada más fue a avisarles. Miren, Dios contestó su oración, sus oraciones. Lo cual nos lleva al segundo punto, que es: Dios siempre gana a través de su iglesia, en la oración. Algunas vez se han preguntado, y esta es una pregunta que se hace comúnmente: ¿qué es lo que hace Dios? ¿Su voluntad o la nuestra? A ver, Ricardo, este es un examen, ¿Cuál es la voluntad que se hace? ¿La de Dios o la nuestra? La de Dios. Entonces, ¿para qué oran? ¿Para qué oras? Si Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿que tú vas a cambiar su opinión de Dios, o tú eres más inteligente que Dios para decirle qué hacer? ¿Para qué oramos? Y este pasaje nos muestra claramente este principio, que Dios no solamente ha determinado y ordenado el fin, o sea, qué es lo que quiere que se haga, sino el medio, o sea, cómo quiere que se haga. Y Dios ha ordenado que todo lo que Él haga lo va a hacer a través de su iglesia. Para eso es la oración. Para que sea a través de nuestras oraciones que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y así como Él ha determinado que hará su voluntad en todas las cosas, y el fin de todas las cosas será hecho que lo glorifique más, de la misma manera ha determinado que sea la iglesia el medio a través del cual todas esas cosas se hagan. Es decir, porque es la misma pregunta con el evangelismo: ¿quién salva a la gente, nosotros o Dios? Entonces, ¿para qué evangelizamos? ¿No? Si Dios ya va a salvar a los que Él quiere salvar, entonces, ¿cuál es el punto de evangelizar? Bueno, Dios ha escogido que siempre será a través de la predicación de su iglesia que Él salvará a la gente. Lo vi, si se regresan unos capítulos en el libro de Hechos, van a ver una historia que ejemplifica esto bien, con Cornelio. Ya estaba un ángel del Señor hablando con Cornelio, y tú pensarías, pues ya está Dios hablando con él, ¿por qué no le comparte de una vez el evangelio? ¿No? ¿Pero qué le dice el ángel? Le dijo: va a venir un hombre llamado Pedro, él te dirá cómo ser salvo. Ya estás teniendo una conversación con el mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios no le dice el mensaje del evangelio, le dice: yo te voy a enviar a alguien que te va a compartir el evangelio. Es decir, Dios siempre va a hacer su obra en esta tierra a través de nosotros, su iglesia, siempre. Y Dios siempre va a obrar a través de la oración de los santos. Siempre. Ha escogido incluirnos en su manera de obrar. Ha escogido que siempre será a través de nuestra comunidad de creyentes, nuestra comunidad en la fe, que Dios actuará. Dios siempre gana a través de su iglesia, y Dios siempre gana a través de su iglesia en la oración, porque Dios ordena tanto el fin como los medios. Pero Dios siempre gana a través de su iglesia y a pesar de su iglesia. ¿No es cierto? Porque vean cómo reaccionan estos santos sobre la liberación de Pedro. Estaban atónitos, no lo podían creer. Oraron con fe.
Mucha de esta gente es la misma gente que vio milagros hechos por Jesús mismo, lo vio resucitado y vio cómo los apóstoles estaban haciendo señales y milagros, y aún así están en una situación donde es un milagro el que está sucediendo y no lo pueden creer. ¿Son tan diferentes a nosotros? No. Dios siempre gana a través de su iglesia, a pesar de su iglesia, a pesar de nuestra incredulidad. Porque no tenemos la fe que deberíamos de tener en el Señor y no oramos como deberíamos de orar, y aún así Dios se ha placido trabajar a través de nosotros y mostrarnos que Él realmente sí está en control. Y a veces pensamos en estos personajes de la Biblia y en Pablo y en Pedro y en David y en todos estos personajes como los héroes de la fe, y decimos: Señor, si tan solo yo viera las cosas que ellos vieron, o si tan solo yo tuviera la fe que ellos tenían. Pero Santiago justamente nos dice algo acerca de eso en su epístola. Santiago es otro Jacobo. Dice Santiago 5:17: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros somos la iglesia que ha sido encomendada con la misión de llevar el evangelio a las naciones. Y es a pesar de nuestra incapacidad y de nuestra incredulidad que Dios está haciendo su obra en nosotros. Me anima este pasaje porque veo que estas personas no eran tan diferentes a nosotros. Número 3, Dios siempre gana en su juicio y propósito final. Luego que fue de día, versículo 18, hubo no poco alboroto. Me encanta cómo escribe Lucas, si han leído Hechos, así siempre escribe. Hubo no poco alboroto, póngame no poca atención, entre los soldados sobre qué había sucedido de Pedro. O sea, llegan al siguiente día, ¿dónde está? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Eso es como lo que se acostumbraba, era: si tú pierdes un prisionero, su sentencia ahora es la tuya. Y como su sentencia de Pedro era matarlo, ese día matan a 16 soldados. 16 familias se quedan sin padre, 16 viudas. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, y esto es ahí la política que no es tan diferente a la de hoy, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Dios siempre gana en su juicio y su propósito final, en los que se oponen a su reino. Podrá parecer por un tiempo que tienen el control, podrá parecer que pueden hacer y deshacer cosas, pero cuando llegue el punto final de la historia, Dios mostrará quién está realmente en control y quién es realmente el rey. Aquí tenemos a Herodes. Hay 5 Herodes en Hechos, pero este es uno de ellos nada más. O sea, no se confundan, pero es confuso. Y
Van a encontrar muchos de ellos es de esta dinastía herodiana. Pero el principio aquí es muy claro. ¿Por qué es que Dios juzgó a este hombre? O sea, lo dice Lucas claramente. ¿Por qué? Porque no dio la gloria a Dios. Siempre que viajo en México, diferentes partes, y siempre tienen esta idea de que en la Ciudad de México es lo peor de crimen que hay en todo el país. Y entonces siempre me dicen, oye, ¿cómo está el crimen allá en la Ciudad de México? Y nosotros siempre escuchamos todas las historias de otros lugares, ¿no? Entonces, no, allá en Veracruz, híjole, sí está bien fuerte el crimen. Entonces, como que siempre estamos pensando que está peor en otra parte del país. Y la cosa es que cuando pensamos en lo que está mal con el país, siempre pensamos inmediatamente eso: el crimen, la drogadicción, la falta de educación, la pobreza. Hay tantas cosas, y normalmente cuando estamos en elecciones especialmente, esas son las cosas que se señalan y esas son las cosas que los políticos pretenden arreglar. Pero ¿cuál es realmente nuestro problema? ¿Es ese? ¿Es la drogadicción? ¿Son los secuestradores? ¿Son los violadores? ¿Ellos son el problema? ¿Esa es realmente la esencia del problema de nuestra sociedad? No, ¿cuál es? De acuerdo a la palabra de Dios es: no le damos la gloria a Dios. Eso es lo que juzga a Dios. Esa es la esencia del problema del ser humano, es que por naturaleza no queremos darle la gloria a Dios. Queremos la gloria para nosotros mismos. Y Dios manifestará su juicio final sobre de todos aquellos que no lo glorifiquen en su vida. Y la única manera de glorificar a Dios en nuestra vida es cuando ponemos nuestros ojos y nuestra fe en Jesucristo y solo en Jesucristo, y Él transforma nuestras vidas y empezamos a vivir para Él. Es la única manera de dar gloria a Dios. Cualquier otra manera que tú vivas no le da la gloria a Dios. Juan 5:44, Jesús confrontó a los líderes con esto. Dice: ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? O sea, Jesús dijo, la esencia de su problema de incredulidad es que se dan gloria unos a otros. Hay una historia muy parecida a esta en el libro de Daniel, Daniel capítulo 4, donde el resultado fue diferente, pero era el mismo problema de corazón. Dice Daniel 4, versículo 28. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como el ganado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como la de las aves. Pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia, los cuales son todos los que se oponen a Él, todos los que no le dan la gloria a Él. No sé si han escuchado un filósofo agnóstico francés que se llamaba Voltaire. ¿Han escuchado de él? Bueno, él dijo en algún momento de su vida, en 50 años, la gente se va a haber olvidado sobre Jesús, porque veía el avance filosófico y científico que había en su tiempo y decía, yo creo que ya va a pasar de moda esta idea de Jesús. ¿Saben qué pasó 50 años después? Él ya había fallecido y la Sociedad Bíblica Francesa había comprado su casa, estaban imprimiendo Biblias en donde era su casa. ¿Por qué? Porque Dios siempre gana. Estaba leyendo, John Stott dice esto sobre este capítulo y me encanta esta manera de resumirlo. Él dice, este capítulo abre con Jacobo muerto, Pedro en prisión y Herodes triunfando. Termina con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando. Dice, y aquí está, es el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Y no es esa la historia del plan redentivo de toda la Biblia? Estamos viviendo ahorita en una era en la cual parece ser muchas veces que Dios no está ganando. Y sentimos que las cosas están fuera de control y a veces no vemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, no la entendemos. Pero la Biblia ya nos dijo cómo termina la historia, ya nos puso el capítulo final y nos dice, sí, Dios va a ganar. Así como Satanás ahorita ha hecho muchas cosas y está atacando a su iglesia y el pecado nos agobia y nos acecha todo el tiempo y estamos viviendo en un mundo caído, ya sabemos que el capítulo final se escribe en la misma palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20 versículo 2, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que así como este capítulo termina con el juicio final de Dios sobre sus enemigos, la historia de este mundo y la historia de la humanidad también termina con el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y su iglesia siendo vindicada, triunfante sobre de todas las cosas, reinando juntamente con Dios por todos los siglos. Hermanos de Jalapa, de Veracruz, de todos los diferentes estados que nos acompañan hoy, que representan a todas estas iglesias. Ustedes van a regresar a sus iglesias, van a seguir trabajando para la misión de Dios en sus iglesias. Recuerden Hechos capítulo 12. Sigan trabajando apasionadamente para enseñar la Biblia en la iglesia y en sus hogares. Sigan proclamando el evangelio a otros y a ustedes mismos día tras día. Sigan amándose unos a otros, sigan perseverando a través del sufrimiento, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones que van a venir. Sigan viviendo sus vidas para Cristo Jesús y para su reino. Todo vale la pena, porque están en manos de un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que siempre gana. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Y te pedimos que sigas bendiciendo, dirigiendo esta conferencia para que tú seas glorificado en todo lo que estamos diciendo, expresando acerca de tu palabra y tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estamos confiados en la manera en que tú
nos vas a llevar hasta el final. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.